Hola y bienvenidos a La Granja Humana MX una vez más. Aquí estamos y como siempre tocando algún tema importante. Esta vez vamos a tratar sobre la lectura, su importancia y todo lo que tiene que ver para el cerebro y la relación con este. Miren, ¿cómo recordar todos los libros que lees? Sé que ustedes todos saben leer y si no probablemente no estarían viendo este videoprograma o no les interesaría, pero si eres como la mayoría de la gente, seguramente no has pensado mucho en cómo se lee y en si se puede mejorar dicha habilidad. Parece en primera instancia una destreza con tope. Aprendes a leer en una escuela y a excepción de adquirir un poco más de vocabulario y mejorar la ortografía, se cree que no se puede perfeccionar más, pero esto es falso. Se ha analizado la relación que hay entre el hábito de la lectura frecuente y la consecución del éxito. También se ha visto que con recomendaciones de lecturas por parte de personalidades famosas reconocidas por su mente innovadora o prodigiosa, pero resulta que a lo mejor no bastan con leer lo que ellos leen. Tal vez sea necesario también leerlo de manera correcta. La razón por la que no somos capaces de recordar un libro hace unos meses, más allá de quizá los puntos generales y alguna frase que nos llama la atención, es que el empacho de hechos sin entenderlos no se queda en la memoria. Y aún así, sí se queda. No es que sirva de nada saberse el discurso del chofer. El conocimiento del chofer es idea de Munger. Existe, según él, dos tipos de conocimiento. El primero es el conocimiento del experto. Lo podemos apreciar en aquellas personas que han comprendido cómo se compromete el tiempo, el dinero y el esfuerzo en comprender algún asunto. Lo comprenden porque pueden explicarlo fuera del discurso. El segundo tipo es el conocimiento del chofer. El tipo de conocimiento de la gente que recita las palabras que han oído o leído y se las saben de memoria, pero en ningún caso es producto de una profunda y sincera reflexión, sino más bien un espectáculo impostado, producto de una corta y pega y reflexivo. El conocimiento de algo, válgase la redundancia, no significa conocimiento. Mucha gente confunde la comprensión detallada con la capacidad de procesar. Una forma difícil de resumirlo es: cualquier cosa leída de fácil digestión es lectura de información, no absorción de conocimiento. Algo así como la diferencia entre el periódico y un manual. Aprender sobre algo siempre es muy difícil que leerlo. También está que es necesario encontrar escritores que tengan más conocimiento sobre un tema en particular que tú. Aprender mediante libros y sin profesores significa en gran medida reducir la brecha entre el lector y el escritor. Tienes que buscar la brecha en aquello que no comprendes. Mortimer Adler, en su libro How to Read a Book, The Classic Guide to Intelligent Reading, describe que hay tres tipos de conocimiento: informativos, prácticos e integrales. El autor analiza los métodos de adquisición de conocimientos, concluyendo que el conocimiento no puede ser verdaderamente dominado sin las dos últimas experiencias. Además, habla de 4 niveles de lectura, que son el elemental, de inspección, analítica y sinóptica. Al final, el autor lo que viene a estar defendiendo es lo mismo que ya hemos visto. La meta de la lectura determinada la forma en la cual se lee. De forma que una novela nunca es lo mismo que leer a Platón o leer economía conductual. Si estás leyendo para entretenerte, busca ciertos títulos de esos que te sumerjan en una historia y te den información no aplicable. Esto no necesitan razonarse. Te dan una realidad completa a aceptar como viene. Por eso parece que se acaban enseguida. Vas a leer un montón de esta manera porque es divertido. Muchas personas son lectores voraces de este tipo de literatura y eso está bien. Queda muy claro. Por favor, que no se critica en lo absoluto el valor de la literatura. Miren, los niveles de lectura, sin embargo, son para personas que quieren mejorar el, digamos, aprendizaje autorregulado. Se consideran niveles, porque no se puede pasar al siguiente sin una comprensión firme del anterior, ya que estos son acumulativos. La lectura elemental.
El nivel que se enseña en nuestras escuelas primarias consiste solamente en descifrar los símbolos sobre el papel. Inspección vendría a ser la lectura superficial, una comprobación rápida del libro. Normalmente va en este orden: leer el prefacio, la tabla de contenido, índice, y a veces una primera lectura de carrerilla o por encima del primero o los primeros capítulos. Es útil porque aquí es donde va bien preguntarse: ¿este libro merece mi tiempo? Si no, es el mejor momento para dejarlo. La lectura analítica. Francis Bacon dijo una vez: algunos libros son para probarlos, otros para devorarlos, y unos pocos para ser masticados y digeridos. La lectura analítica vendría a ser esto último: masticar y digerir. Si la de inspección es lo mejor que se puede hacer rápidamente, esto es lo mejor que podemos hacer con el tiempo ilimitado. Se trata de involucrar la cabeza y profundizar en el trabajo necesario para entender lo que se dice. Es un error aquí leer el libro de continuo y esperar que todo al final cobre sentido. Eso se hace con las novelas, no con la no ficción. Es frecuente que en la conclusión final sí quede claro el argumento, pero si has dejado cosas que no entendías por el camino, se te habrán escapado cientos de detalles que le daban nexo y unión a la lección principal. Entonces, al final solo serás capaz de recordar eso, la conclusión, y eso no es entender, es memorizar el discurso. Normalmente, el orden va de esta manera, que es A, clasificar el libro, es decir, de qué va a hablar y el orden. B, ser capaz de definir el problema o problemas que el autor está tratando de resolver. C, ir haciendo un mapa mental de lo expuesto y su relación con el núcleo a medida que se va a desentrañar la exposición, tomando notas. D, por último, ser capaz de explicarlo. Recuerden la técnica Feynman para revelar el conocimiento falso. Si no eres capaz de explicarlo y defenderlo, es que no le entendiste. Entonces, el mejor ejercicio que pueden hacer: lean un libro con un grupo de personas y traten de debatir sobre este. Si son capaces de explicar un libro y de defender las posturas, aunque tú no estés de acuerdo con ellas, quiere decir que lo entendiste. Hagan estos ejercicios y verán que van a incrementar mucho su capacidad. Ahora, la parte de las notas. Es importante. En su libro The Little Book of Talent, 52 Tips of Improving Your Skills, Daniel Coyle dice: la investigación muestra que las personas que siguen la estrategia A, leer 10 páginas a la vez, y a continuación cerrar el libro y escribir un resumen, recuerdan un 50% más material en el largo plazo que las personas que siguen la estrategia B, leer 10 páginas 4 veces seguidas y tratar de recordarlas. ¿Recuerdan esto en la primaria? ¿Cómo les hacían leer y leer y leer? Bueno, sin embargo, no parece factible resumir a lo colegial. Digamos, una página por cada 10 de un libro de 800, leyendo 20 libros al año, por ejemplo. Eso nos da para prácticamente escribir un libro propio. Es demasiado, no tiene caso tratar de resumir al puro estilo escolar, pero sí tomar notas de lo que te llame la atención y que pueda ser aplicado en alguna parte. La lectura sinóptica. La lectura sinóptica. Este es el nivel más alto, que implica la lectura y comparación de múltiples obras de un tema común con el fin de reconstruir y ordenar una opinión propia a partir de la racionalización del cruce de conocimientos adquiridos anteriormente. Viene a ser, por así decirlo, tener crítica y no quedarse con una sola versión. Ojo en esto, no se queden con una sola versión. Para ello hay que hacer lo que nadie hace: ir a mirar las olvidadas bibliografías y comparar en las obras más relevantes, que han dado forma a esa tesis que leíste, rellenando con estas las propias lagunas que en la primera obra han dejado. Implica convertirse en un lector exigente y no fiarse de la primera opinión. En realidad, que esté escrito en papel o publicado no implica que sea cierto. Para muestra, que hay libros sobre la existencia de los fantasmas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aquí
Yo les quiero poner un paréntesis en esto. No solo en la lectura se trata de esto, sino en los videos que ustedes ven, en lo que escuchan, en los programas. No se queden con lo que te dice algún autor, no se queden con lo que un youtuber te dice, ni con lo que yo les digo. Muchos de repente tienen como endiosados a mucha gente pensando que lo que ellos dicen es verdad. Y no es así. Tienes tú que pues, a ver qué fuentes, de dónde lo sacaste, por qué lo dijiste, qué otro autor lo ha dicho o qué libros leíste. Vayan ahí, léanlos. Y la interpretación va a ser muy diferente a lo que ellos les dijeron. Esto se le llama pensar por ustedes mismos. Ahora, volviendo. Dejar que otras personas piensen por nosotros siempre es un error, aun si los escuchaste por escrito. Creerse lo que dice el primer libro que lees de un tema sin cuestionarlo es el equivalente adulto de memorizar como un loro de la definición de una palabra en negrita del libro de texto de la escuela de la secundaria. ¿Ven? La lectura es todo acerca de hacer las preguntas correctas, en el orden correcto y sobre la búsqueda de las respuestas. Esto implica no fiarse nunca de la primera impresión y que si leemos un libro sobre sociología, por decir algo, no sabemos, por más largo y extenso que esté el libro por fuera, todo lo que hay que saber sobre sociología, ni necesariamente lo expuesto, tiene el único punto de vista que da la verdad. Por poner un ejemplo, Antifrágil, cuyo autor tiene para mí sus puntos irrebatibles y también sus puntos cuestionables, consta de un epílogo de unas 30 páginas, 2 apéndices técnicos de 40 y pocas en total, casi 100 hojas de notas lecturas adicionales, y además otras 60 y algo solo de bibliografía aproximación que puede variar según ediciones. Al final, se queda con casi 200 hojas más solo de opciones para contrastar su opinión. Esto no es algo extraño, y en casi todos los libros de divulgación hay una bibliografía extensa, simplemente la gente se la salta. Bien, volvamos al punto 1. ¿Cómo recordar un libro? Seguramente todo puede resumirse en estudiándolo y cuestionándolo de verdad. Porque las cosas que nos construyen no se olvidan. Escuchar la voz de lo escrito, que son beneficios de leer en voz alta. Ahora, leer en voz alta tiene enormes beneficios, no solo para quien lee, sino también para quien escucha, como aumentar el vocabulario y la comprensión lectora. Actualmente lo más natural es leer en forma silenciosa. Incluso hay personas a las que les molesta que alguien lea en voz alta y termina callándolas. Pero no siempre fue así. Hace aproximadamente 2000 años, leer era un privilegio que Una disculpa. Muy poquitos podían hacer, porque casi nadie sabía leer. Y quienes tenían la fortuna de adquirir un libro, lo normal era que leyeran en voz alta. De hecho, se desaconsejaba o incluso hasta se prohibía leer en silencio. En la antigüedad griega, las obras se divulgaban principalmente a través de la recitación pública. La gente se reunía para oír leer. También en la Roma antigua los textos eran leídos oralmente, recitados de memoria, salmodiados o cantados. En la Roma imperial, las obras literarias se leían en reuniones informales y privadas entre los amigos del autor, pero a partir del reinado de Adriano existieron edificios públicos a ese fin. Así, a lo largo de la Edad Media, tanto analfabetos como los que sí sabían leer, estaban acostumbrados a escuchar el sonido de las letras, mucho más que a ver su forma gráfica. Margit Frank, filóloga germana, la voz era la que le daba sentido a la escritura. Sin ella solo era letra muerta. Por lo tanto, los textos estaban escritos especialmente para este fin, para ser narrados frente a un auditorio. Actualmente, un escritor trabaja en silencio, mientras que en otros tiempos se escribía en voz alta, escuchando el efecto sonoro de sus palabras, otorgándoles el movimiento y una organización que le permitiera al público captar, gozar y hasta memorizar los textos. La práctica de leer solo con los ojos comenzó hasta el siglo XV, cuando apareció la imprenta. ¿Y cómo leemos actualmente? Ya en el siglo XXI,
Con la aparición de las pantallas digitales, dejamos de leer letra por letra, para distinguir palabras como si fuesen imágenes. Nuestra forma de leer en esta época digital ha ido cambiando. El ingeniero danés Jacob Nielsen, una autoridad mundial en el diseño de infraestructuras de Internet, descubrió que cuando vemos un texto, especialmente los jóvenes de 20 años o menos, formamos un patrón de lectura en F, en lugar de leer linealmente, el cual implica hacer un escaneo horizontal en la parte superior, de izquierda a derecha, y posteriormente un segundo movimiento horizontal más corto, en la zona inmediatamente inferior, y terminamos con una visualización de la parte izquierda de la página con un movimiento más lento de forma vertical. Lo ideal es que leamos de arriba hacia abajo, palabra por palabra, página por página, para comprender mejor el texto. Desafortunadamente, los actuales patrones de lectura obligan al lector a escanear el texto, es decir, le echan un rápido vistazo general, lee solo las primeras palabras de cada línea si no le parece interesante. Continúa explorando hasta encontrar algo que sea de su interés. Si no lo consigue, cambia a otro texto. Como consecuencia, los actuales lectores leen en promedio 20% de las palabras que aparecen en un texto. ¿Y les suena esto conocido que muchos opinan de artículos, de noticias, de cosas que comparten en internet? Solo leen el título y un pequeño párrafo, y comentan, y se enojan y debaten con solo esto, y se forman un prejuicio sin haber leído la nota entera. Y lo mismo va para los videoprogramas. Muchos se empiezan a comentar, empiezan a decir cosas que no tienen nada que ver con lo que va el video. Pero volvamos al tema. ¿Qué beneficios obtendré al leer en voz alta? Pues la lectura en voz alta da felicidad y asombrosos beneficios educativos, además de generar un puente entre lector y receptor, logrando una conexión con el texto gracias a la melodía de la voz, las imágenes, los personajes y lo que se cuenta. Si leer te ofrece múltiples beneficios, al leer en voz alta le agregas unos cuantos más. Aporta compañía, ayuda a los adultos mayores y hospitalizados a tener una rápida recuperación. Es un método de relajación, en especial antes de dormir. Ayuda a las embarazadas a tener una conexión con su bebé, además de potenciar su desarrollo cerebral. Aumenta el vocabulario y la comprensión lectora. Ejercita la imaginación. Aporta conocimientos conceptuales como colores, formas, sonidos, letras, números, etc. Elimina la falta de concentración y al mismo tiempo que aumenta la comprensión. Va a mejorar tu capacidad de autoexpresión. Desarrolla la capacidad de escuchar a reconocer sonidos y ritmos. Potencia la creatividad. Desarrolla la capacidad de hablar y expresar en público. Lectura es una vitamina para la mente. Si eres de los que no puede expresarse correctamente cuando habla en público, o que te cuesta trabajo a veces hilar tus pensamientos, trata de hacer esto. Lee en voz alta, cuando vas al baño, cuando estás en la cama. Trata de leer, esto te va a ayudar mucho, en serio. Si eres una persona tímida, introvertida, quizá te vaya a ayudar también. Te va a ayudar a expresarte, porque de ahora en adelante vas a tener más vocabulario, vas a tener más fuerza para poder decirlo, más entonación, vas a practicar. Háganlo todos, les va a ayudar. Yo sé que soy un pésimo lector en voz alta, pero lo intento. Todos tenemos que hacerlo. Y no se preocupen si la gente les dice cállense o les muy mal. Que no les importe. Sean ustedes mismos y hagan lo que quieran. Hagan lo que les guste. Vamos a volver a esto. Ahora, una investigación científica europea les ha dado la razón al demostrar que leer siempre consigue mejorar la actividad del cerebro, independientemente de la edad del lector. El aprendizaje de la lectura ocurre en la infancia y se le atribuye beneficios para el cerebro. Ahora se ha descubierto en qué consisten y cómo se mantienen con el paso de las décadas. Según un estudio del Instituto Nacional de Investigación Médica de Francia, en Gif-sur-Yvette, aprender a leer incluso durante la vida adulta es una experiencia muy importante para que el cerebro
recoloque sus recursos y modifique su estructura. Los científicos, dirigidos por Stanislas Dehaene, escanearon la actividad cerebral de 63 personas adultas, divididas en 3 grupos: quienes no sabían leer, quienes aprendieron a hacerlo de niños y quienes aprendieron de adultos. En concreto, midieron su respuesta cerebral ante textos orales y escritos, rostros, casas y varias herramientas, mediante imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional. Todos los participantes tuvieron respuestas más intensas ante las palabras escritas en varias zonas del cerebro que procesan lo que observamos. Miren, las palabras escritas también provocaron actividad cerebral en partes del lóbulo temporal izquierdo que responden al lenguaje oral en quienes saben leer, aunque no en los analfabetos. La lectura modifica el cerebro. Disculpen, permítanme. Me estoy tomando un té negro. Ahora, en esto de la lectura modifica el cerebro, además de la capacidad para leer, perfecciona el procesamiento del lenguaje oral al mejorar una región fonológica, el planum temporal. Estos mecanismos neuronales permanecen capaces de apoyar el aprendizaje durante toda la vida adulta. Estos datos coinciden con los obtenidos por el investigador Manuel Carreiras, del Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje de San Sebastián, en España, quien descubrió que los cerebros de los adultos que habían aprendido a leer a edad avanzada tienen una estructura distinta a la de los analfabetos. Leer también nos vuelve más veloces mentalmente y permite que nuestras experiencias sensoriales sean más ricas y amplias. De acuerdo con el Dr. Jeff Sachs, investigador de la Universidad de Washington, quien ha descubierto que para procesar las palabras captadas por el ojo, el cerebro realiza una simulación, valiéndose de experiencias adquiridas previamente. Y han visto esos pequeños tests de imágenes o lecturas que hay por ahí en internet, y varios los han visto en Facebook, ¿no? De si puedes leer este texto, eres una persona muy inteligente, menos del 1% lo puede hacer, ¿no? Y ves que el texto está escrito con números y signos, pero se puede leer. Es por esta misma razón. Ahora, para el psicoterapeuta José María Sanz, experto en programación neurolingüística, una terapia complementaria que se centra en la relación entre la palabra y las conductas, la lectura rápida permite una mejor comprensión del texto en menos tiempo, y por lo tanto puede considerarse una forma de leer más eficiente. Para mejorar nuestro nivel de lectura, Sanz sugiere practicar algunos ejercicios, como ir subrayando cada línea del texto con el dedo, mientras vamos leyendo lo que este dedo marca, con lo cual damos a los ojos un enfoque concreto a donde apuntar, evitando los retrocesos de la vista innecesarios. La lectura lineal, en la que se lee lentamente palabra por palabra, proporciona una pobre comprensión e incorporación del contenido leído. En cambio, la denominada lectura comprensiva nos posibilita relacionar y hacer interactuar lo que ya sabemos con la información que leemos, sacar conclusiones y fijar los nuevos conocimientos. Esto lo señala Sanz. Para desarrollar esta modalidad de lectura, destinada sobre todo tareas de estudio, aprendizaje o elaborar textos profesionales, el experto sugiere leer el texto rápidamente para que la mente se enfoque y concentre en toda la información que está pasando delante de nuestros ojos, y el cerebro pueda procesar estos datos a mayor velocidad y reactivar nuestros conocimientos previos. ¿Cómo la lectura nos moldea en el cerebro? Para nadie es un secreto que la lectura es buena para el cerebro, pero hasta ahora no sabíamos exactamente qué es lo que ocurre en él cuando leemos una novela. Las narraciones le dan forma a nuestra mente, y en algunos casos definen a una persona, afirma el doctor Gregory S. Burns, director del Centro Neuropolíticas de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia. Y él dice esto: queremos saber cómo entran las narraciones al cerebro y qué efecto ejercen luego sobre él. Agregó: ahora,
podemos tener una idea un poco más clara al respecto gracias a las investigaciones de Burns y su equipo, quienes trabajaron con imágenes de resonancia magnética funcional RMF, tomadas de los cerebros de 21 estudiantes de grado mientras estos descansaban. Luego se les pidió que leyeran capítulos de una novela de suspenso, Pompeya, de Robert Harris, durante 9 noches. Los cerebros de los jóvenes fueron escaneados todas las mañanas posteriores a cada noche de lectura, y luego durante los 5 días posteriores a la finalización de la lectura del libro. Y los escaneos revelaron un inesperado aumento de la conectividad en los cerebros de los estudiantes en las 5 mañanas siguientes a la lectura, y los investigadores observaron que los cambios persistieron durante 5 días después de haber terminado la obra. Las áreas de mayor conectividad fueron la corteza del lóbulo temporal izquierdo, una área asociada con la comprensión del lenguaje, y la circunvolución prorolándica, en la parte posterior del lóbulo frontal, que se asocia a sensaciones y movimiento. La parte anterior del surco de Rolando contiene neuronas que controlan el movimiento de partes del cuerpo. Le explicó Burns a The Huffington Post. La parte posterior del surco contiene neuronas que reciben información sensorial de diversas partes del cuerpo. El incremento de la actividad fue una sorpresa que implica que tal vez el acto de leer pone al lector mentalmente en el cuerpo del protagonista. ¿Y ustedes han sentido esto con algún libro que les ha fascinado? ¿Cómo se sienten inmersos? ¿Cómo imaginan? ¿Cómo recuerdan mejor que si hubiesen visto una película? Es precisamente por esto. ¿Y cuánto tiempo duran estos cambios? Burns respondió que eso no está tan claro, pero aventuró una primera conclusión. Como mínimo, podemos decir que la lectura de narraciones, especialmente aquellas historias más fuertes, reconfiguran las redes cerebrales al menos durante algunos días, lo que muestra la forma en que las narraciones permanecen con nosotros. Esto puede tener profundas implicaciones en el efecto de la lectura de los niños y la forma en que les moldea el cerebro, la lectura, la escritura y el pensamiento. Hoy todos escriben, todos quieren expresar sus sentimientos y opiniones, pero realmente, ¿quiénes leen? En cierta forma, la lectura es una actividad superior a la escritura. Solo podemos escribir con el lenguaje que hemos adquirido leyendo. La lectura es la materia prima de la escritura, y la posibilidad de crear una obra que tenga belleza y profundidad o simplemente claridad se basa en las lecturas que hemos hecho y lo que hemos aprendido de otros autores. Sus palabras se vuelven las nuestras, se mezclan con las nuestras, con nuestros pensamientos y experiencias. Así se destila la escritura, como una refinación del pensamiento no solo personal, sino del tiempo mismo. Para muchas personas es más atractivo escribir, tiene más glamour, algo que se deba a la inmadurez y al egoísmo. Pero grandes escritores nos dicen que la felicidad en realidad está en la lectura. Borges es especialmente fértil en este sentido, y dice, la felicidad cuando eres lector es frecuente. Y la célebre, que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Hay una frase contundente que, si no mal recuerdo, creo que era de Juan José Arreola, que decía, si no lees, no sabes escribir. Si no sabes escribir, no sabes pensar. Una sencillez afrocítica que debe ser el futuro de la labor intelectual de un buen lector. Edmund Husserl escribe en su Lógica Formal y Lógica Trascendental lo siguiente: el pensamiento siempre se hace en el lenguaje y está totalmente ligado a la palabra. Pensar de forma distinta a otras modalidades de la conciencia es siempre lingüístico, siempre un uso del lenguaje. Así que si no tenemos palabras, si no tenemos lecturas en nuestra memoria que enriquezcan nuestro lenguaje, nuestro pensamiento siempre será muy pobre. Las personas toleran no ser buenos lectores, pero si se les dice que no saben pensar,
Esto lastima su orgullo y, sin embargo, una condición a la otra. Así, la lectura es una herramienta de desarrollo fundamental. Y donde mejor se desenvuelve esta herramienta es en los libros, no en los pequeños artículos que dominan la circulación en la web. El encuentro con el lenguaje merece un espacio de concentración. El medio también es el mensaje. Un encuentro a fondo con la mente de un autor que puede haber muerto hace cientos de años, pero que vive, al menos meméticamente, en el texto que se trasvasa a nuestra mente. Podemos también preguntarnos si es que existe o no la conciencia sin el lenguaje. Aunque una primera lectura de las filosofías de la India pareciera indicar que para los pensadores que nos dieron el yoga y la meditación, la conciencia existe más allá del pensamiento lingüístico, que es de hecho todo lo que existe. Como ocurre en los estados de absorción meditativa, los jnanas. También se debe notar que el hinduismo, el universo es generado a partir de la lectura A del sánscrito, de la cual también se deriva la sílaba creadora Om. Posteriormente, en el budismo, la letra A del alfabeto tibetano, parecida a la A del sánscrito, es también considerada una especie de fuente cósmica creativa y se representa como emanado de los 5 elementos en un Thigel, que es el budismo sánscrito. Tenemos por supuesto la cábala, donde el universo entero es lo que se produce cuando se pronuncian los nombres divinos. La letra Aleph tiene suprema importancia, como exploró Borges en su cuento, donde el Aleph es justamente como una especie de Thigel o punto donde se encuentra la totalidad del universo. Sin embargo, el mundo es creado con la letra Bet, con la palabra Bereshit, que David Chaim Smith traduce como inicio, sino algo así como inicialidad, beginningness, para denotar la constancia de la creación, un acto perenne que no ocurre en el pasado, sino en el presente. En suma, el mundo se crea con la palabra, y esto es así no solo en una visión esotérica o religiosa de la realidad, lo es en nuestra vida cotidiana. Solo alcanzamos a distinguir las formas una vez que tengamos nombres. De cualquier manera, queda claro que la lectura como surtidor de las palabras que animan nuestra conciencia es un aspecto esencial de lo que es un ser humano y de cómo piensa el mundo. Podemos existir sin pensar, y a veces el pensamiento se convierte en un ruido que enferma la mente, pero en el pensamiento, con el poder de la palabra, tenemos una potencia divina, como escribió Hölderlin. Sin embargo, nos compete bajo la tormenta de Dios, o poetas, erguirnos y con la cabeza descubierta, asir con nuestras propias manos el rayo de la luz, del pensamiento, envuelto en una canción, ese regalo divino a la gente. Esto, espero que les haya gustado. Espero mínimo también que lo hayan alcanzado a escuchar hasta el final. Pero, ¿qué sacamos de conclusiones de esto? En un mundo de los ofendidos, en un mundo donde todos se sienten y expresan sus opiniones y todos se sienten de las opiniones, etc. ¿Qué pasa? Pues esto, mucha gente no lee, no comprende y a veces están escribiendo cosas que dices, a ver, espérame, ¿qué dijiste? O aprende a escribir, por lo menos. La ortografía, por Dios. Mucha gente a veces le da demasiado valor a las cosas que hace la gente, ¿no? Que opinan de un tema en específico. Y la gente dice, oh, no estoy de acuerdo con esto, ¡pum! Y le empiezan a llover un sinnúmero de escritos y demás, de la misma forma de estupidez que con la que escribió esta persona. Y ahí te das cuenta que falta mucha lectura en las personas. Y lo más importante, como dice aquí, entre más leamos, más vocabulario tenemos, más armas. Es esta materia prima para que nosotros podamos expresarnos de una mejor manera. Si queremos pensar por nosotros mismos, tenemos también que tener herramientas, saber qué ingerimos para
para aumentar este vocabulario? ¿Qué tenemos de materia prima para procesar, trabajar? Necesitamos leer. Yo sé que muchos no tienen el tiempo, que vivimos en un mundo donde la mayoría tiene un trabajo de sol a sol y lo que menos quiere hacer es llegar y pensar. Quiere llegar mejor a prender la televisión, poner Netflix o lo que sea, lo que ustedes gusten. Y ya, que las imágenes corran solas. Pero al igual que el ejercicio, si leen, se vuelve una adicción. Una adicción benéfica para ustedes, para su cerebro. Entonces, espero que les haya gustado. Por favor, comenten, eso es muy importante. Suscríbanse si quieres seguir viendo más videos, que les avisen las notificaciones. Pongan ahí en YouTube, creo que es en la parte superior del canal, para que ustedes puedan recibir las notificaciones. Pónganle recibir notificaciones de este canal cuando suba nuevos videos. Y así no se pierdan lo más nuevo que publicamos. Pónganos pulgar arriba si gustan. Y compártanos en sus redes sociales. Eso nos ayuda mucho a crecer como canal. Y ¿qué más? ¿Ustedes qué opinan de la lectura? ¿Cómo aprendieron a comprender la lectura? Porque yo recuerdo de chico que en la escuela siempre me dejaban leer y leer y leer y leer, pero nunca había una comprensión correcta de la lectura. No me decían, es que tienes que pensar así, tienes que hacerlo de esta manera. No, solo era lee, lee, lee y ahí hazme un resumen. Y veías a todos los amigos que agarraban y estaban copiando partes del texto o quitaban la paja nada más y dicen, ahí está el resumen. Pero eso no era en verdad un resumen. ¿Me comprenden? Entonces, díganme, ¿cómo aprendieron? Igual, incluso para estudiar para algún examen, yo me acuerdo que a veces me costaba mucho trabajo porque me enfrascaba en eso, en tratar de memorizar. Y fue hasta cuando ya me acuerdo que me dijo mi madre, no, así no tienes que hacer eso. Compréndelo. Pregúntate por qué. Inventa una canción con esto, algo que te haga, pues, de cierta forma, comprenderlo mejor, que se te grabe, pero no nada más memorizarlo así como así, porque muchos que eran de 10 recuerdo que después les preguntabas, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿O cómo era? Ya no me acuerdo, me decían, así de fácil. Entonces, es eso, tienen que comprender la lectura, tienen que entenderla. Sin otro particular, me despido aquí desde tu Granja Humana MX. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.